Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En este pequeño pueblo del Medio Oeste, donde las calles aún conservan las amargas huellas de la última crisis económica, el viento otoñal agitaba las hojas muertas, mezclando su triste danza con el murmullo de los transeúntes apresurados. Los escaparates de las tiendas cerradas reflejaban la tenue luz de un cielo gris, y las desgastadas fachadas parecían ser testigos de una época pasada, una época en la que la prosperidad parecía eterna. En medio de este sombrío escenario, un hombre caminaba despacio y con vacilación. Vestido con un abrigo raído, casi demasiado grande para él, con las mangas desgastadas hasta la cintura, Samuel Johnson parecía cargar sobre sus hombros mucho más que el simple peso de su ropa. Su cabello, antes bien cuidado, se había convertido en una melena hirsuta de canas y polvo. Su rostro, marcado por los años y las dificultades, estaba hundido por la fatiga y la soledad. Sus ojos, de un marrón oscuro, parecían reflejar un mundo invisible, un campo de batalla interior que nadie veía. Ese día, Samuel fue conducido al juzgado municipal, escoltado por 2 policías uniformados. Le temblaban ligeramente las manos, no de miedo, sino de cansancio. En el pesado silencio de la sala, resonó su nombre, Samuel Johnson. El hombre allí de pie ya no era el soldado condecorado que algunos conocían, sino un indigente, reducido a un simple acusado. El día anterior, Samuel había sido arrestado en el parque central de la ciudad. Al caer la noche, bajo una lluvia ligera pero persistente, buscó refugio, un lugar donde reposar su cabeza cansada. El banco de madera, desgastado por el tiempo, fue su refugio temporal. Empapado y temblando, se quedó dormido, con la esperanza de escapar, aunque solo fuera por un momento, del frío y sus demonios. El oficial Miller caminaba con paso firme bajo la llovizna que caía desde hacía varias horas. La noche era fría y las calles estaban casi desiertas a esas horas. De repente, un ligero movimiento llamó su atención bajo un árbol, cerca del viejo banco de madera. Allí, acurrucado, un hombre parecía luchar contra el sueño y el frío. Sin dudarlo, Miller se acercó y le puso una mano firme en el hombro. «Señor, despierte, está prohibido dormir aquí por la noche». Samuel abrió lentamente los ojos, con las pupilas nubladas por la fatiga. Parpadeó varias veces, intentando distinguir la figura que se alzaba sobre él. La tenue luz de una farola iluminaba su rostro cansado, demacrado por años de lucha y privaciones. El oficial no esperó respuesta, y con suavidad pero firmeza, sujetó el brazo de Samuel para ayudarlo a levantarse. El hombre se puso de pie con dificultad, sus piernas temblorosas delataban el cansancio. Miller revisó rápidamente sus bolsillos, esperando encontrar algún documento de identidad o un teléfono. Nada. Solo una cartera vieja y desgastada atestiguaba su existencia. La abrió con cautela. Dentro, no había tarjetas, ni un solo billete, solo un papel arrugado, apenas legible. ¿No llevas nada encima?, preguntó el oficial sorprendido. Samuel negó con la cabeza, su voz ronca apenas se oía. «No me queda nada». Se hizo el silencio. El oficial Miller sabía que se trataba de un hombre sin hogar e indefenso, pero su deber le exigía hacer cumplir la ley. «Señor, no puede dormir aquí. Este parque está cerrado por la noche y es peligroso para usted y los demás permanecer aquí». Samuel miró hacia abajo, consciente de que esas palabras no eran solo una regla, sino un veredicto implícito: él no tenía lugar en esa sociedad. El agente pidió refuerzos. Minutos después, llevaron a Samuel a la comisaría. Allí, bajo las tenues luces fluorescentes, fue sometido a un interrogatorio frío e impersonal. Lo acusaron de vagancia y alteración del orden público, pero nadie intentó comprender su historia. Para la policía, era solo uno entre muchos, un hombre invisible, perdido en el mar de personas sin hogar. Pero en el silencio de aquella celda, Samuel apretó los puños, pensando en sus compañeros caídos, en los horrores que había padecido en Irak. Esas cicatrices, invisibles para el mundo, aún ardían en lo más profundo de su ser. Y sin embargo, ese día, en aquella celda fría, fue tratado como un simple delincuente, un alborotador al que había que eliminar, olvidado por todos. Al amanecer, una inusual multitud se dirigía al juzgado municipal. La imponente fachada del edificio, adornada con columnas de piedra, parecía más viva que nunca.
En aquella mañana de otoño, las calles circundantes resonaban con el taconeo, las conversaciones en voz baja y los flashes de las cámaras. Los habitantes del pueblo, curiosos e intrigados, habían hecho el viaje. Algunos estaban allí para ver con sus propios ojos al hombre del que tanto habían oído hablar, otros para apoyar a un veterano olvidado. Periodistas locales, cuadernos en mano, tomaban notas febriles, mientras algunos veteranos, ataviados con sus chaquetas adornadas con insignias y medallas, intercambiaban miradas llenas de emoción difícil de ocultar. Dentro, la sala estaba abarrotada. Los bancos de madera pulida, desgastados por el paso del tiempo, estaban todos ocupados. Algunos incluso estaban de pie junto a las paredes, apiñados como sardinas, con la mirada fija en el banquillo de los acusados. El ambiente era pesado, casi sofocante. Cada respiración parecía amplificada por el silencio opresivo. La conmoción cesó al menor movimiento del empleado. Avanzó solemnemente hacia el micrófono, con dedos ligeramente temblorosos. Luego, con voz clara y firme, anunció. Caso número 47. Samuel Johnson, acusado de vagancia y alteración del orden público. En cuanto el nombre salió de sus labios, un suspiro se apoderó de la habitación. El silencio se hizo casi palpable, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Las miradas se cruzaron, cargadas de emoción. Surgieron susurros nerviosos aquí y allá. Este Samuel Johnson, es el sargento Johnson, el héroe de guerra. Sí, fue condecorado varias veces, sirvió en las misiones más peligrosas. Leí sobre él en el periódico local cuando regresó. Qué pena verlo aquí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede un héroe acabar así? Samuel permanecía inmóvil en el banquillo. Tenía la cabeza inclinada hacia el suelo y los puños apretados sobre las rodillas, como para contener la tormenta interior que se gestaba en su interior. Su rostro, marcado por años de fatiga, dolor y soledad, narraba en silencio la historia de una batalla mucho más dura que cualquiera que hubiera librado en el extranjero. Samuel Johnson no era un hombre común y corriente. Tras este hombre, desgastado por la vida y el frío invernal, se escondía un soldado excepcional, un sargento respetado y admirado dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Voluntario a los 19 años, Samuel había sido desplegado varias veces en las zonas de conflicto más peligrosas de Irak. Durante más de 7 años, luchó bajo un sol implacable, enfrentándose al polvo, a las emboscadas y al miedo constante que acompaña a toda misión. Lideró a sus hombres con férrea determinación y un inquebrantable sentido del deber. Sus camaradas lo describieron como un líder nato, capaz de tomar las decisiones más difíciles en el momento y proteger a quienes estaban a su cargo. Su valentía había sido recompensada con creces. Entre sus condecoraciones, brillaban la medalla de encomio del ejército y la cruz al valor, testigos silenciosos de sus hazañas heroicas. Varios informes militares mencionaron su nombre con respeto, y a su regreso a Estados Unidos, la prensa local celebró el regreso de su héroe, elogiando su sacrificio y dedicación. Pero esta gloria, que debería haber sido motivo de orgullo y reconocimiento, duró poco. La guerra le dejó heridas invisibles y profundas, mucho más devastadoras que las físicas. Las pesadillas, los flashbacks incesantes y el miedo constante a una amenaza invisible y latente se habían convertido en parte de su vida diaria. Samuel sufría de trastorno de estrés postraumático, TEPT, una herida psicológica invisible que consumía su mente. Adaptarse a la vida civil había resultado ser una lucha aún más dura que las que se libraban en el campo de batalla. Noches de insomnio seguían a días sin rumbo. Su matrimonio, frágil desde el principio, no había sobrevivido a esta tormenta interna. Su esposa, incapaz de comprender la profundidad de su sufrimiento, finalmente se marchó, llevándose consigo lo que quedaba de su vida familiar. Sus ahorros, cuidadosamente reservados durante sus años de servicio, se habían agotado rápidamente. La atención médica, a menudo impaga o reembolsada solo parcialmente, el impago del alquiler, los periodos de desempleo y las dificultades para encontrar un empleo estable habían erosionado sus recursos. La sociedad que lo había aclamado uniformado le dio la espalda rápidamente en cuanto arriaron la bandera. No existía un sistema de apoyo efectivo, ni una verdadera ayuda. Los programas de asistencia a veteranos estaban saturados, eran burocráticos, y con demasiada frecuencia, ineficaces para satisfacer las necesidades reales de personas como Samuel. Se encontró solo,
abandonado a su suerte, vagando por las calles frías y hostiles de una ciudad que ya no reconocía su nombre ni su sacrificio. Ahora, cada paso por estas calles le recordaba las batallas perdidas, no contra un enemigo externo, sino contra una sociedad indiferente y un sordo dolor interior. Su nombre, antaño sinónimo de respeto y honor, se desvanecía lentamente, absorbido por la indiferencia y la brutalidad de la vida cotidiana de las personas sin hogar. Este proceso, a primera vista una simple formalidad legal por vagancia, se había convertido en realidad en el escenario de una tragedia humana mucho mayor, la de un hombre destrozado, un héroe olvidado y una sociedad confrontada con sus responsabilidades. El juez, un hombre de unos 60 años con una expresión severa pero justa, observó la sala antes de dar la palabra al abogado defensor. El ambiente estaba cargado de tensión, mezclado con una expectación casi solemne. El abogado de Samuel, Michael Harper, permaneció de pie con serenidad. Su voz resonó por la sala con una claridad mesurada, pero cargada de sincera convicción. Señoría, damas y caballeros, comenzó, observando los rostros tensos del público, este juicio no debe ser una mera aplicación mecánica de la ley. Se trata de la vida de un hombre, un veterano que dio más de lo que muchos podemos imaginar. Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en sus oídos. Samuel Johnson sufre de trastorno de estrés postraumático, una enfermedad profunda e invisible que lo aquejaba tras años en los campos de batalla de Irak. No está aquí porque eligió el crimen, sino porque fue abandonado por un sistema que se suponía debía protegerlo y apoyarlo. Michael miró a su cliente con compasión. Mi cliente no es un criminal, sino una víctima de un sistema que olvida a sus héroes cuando dejan de ser útiles. Samuel es un hombre destrozado, pero no sin dignidad ni honor. En la sala, algunas cabezas asintieron levemente. Un murmullo de emoción recorrió la asamblea. Tras esta súplica, el fiscal Mark Reynolds se puso de pie, adoptando un tono firme pero respetuoso. Su señoría, dijo, no negamos los antecedentes militares de Samuel Johnson ni las dificultades que pudo haber enfrentado. Pero la ley debe aplicarse con igualdad, sin favoritismo. Independientemente de la condición del acusado, la vagancia y la alteración del orden público son delitos. Hizo una pausa, observando la sala. Si no aplicamos la ley, corremos el riesgo de caer en la anarquía. Este tribunal debe enviar un mensaje claro. A pesar de sus palabras, la emoción en la sala era palpable y varias miradas se dirigieron hacia Samuel, como para transmitirle un poco de compasión. Luego llegó el turno de los testigos. El primero en declarar fue el capitán David Mitchell, ex superior de Samuel en Irak. Serví junto a Samuel durante casi 4 años, dijo con gravedad. Fue uno de los soldados más valientes y leales que he conocido. Salvó la vida de varios compañeros arriesgando la suya. Lo que ven hoy es solo una parte de su historia. Lleva heridas invisibles que debemos reconocer. Otros compañeros tomaron la palabra recordando con emoción anécdotas sobre su liderazgo, humanidad y valentía. La sala, previamente tensa, se llenó de respeto y tristeza. Cada testimonio sirvió como recordatorio de que detrás del hombre sin hogar se escondía un héroe olvidado. Un silencio denso, casi palpable, invadió la sala mientras el juez se reclinaba en su asiento. Sus manos sobre el escritorio temblaban ligeramente, delatando una emoción que luchaba por ocultar. Se tomó un momento para observar a Samuel, cuya mirada agotada lo observaba con la misma dignidad. Tras escuchar el testimonio, los argumentos y haber tomado nota de la situación excepcional del señor Samuel Johnson, comenzó con voz grave, este tribunal no puede simplemente aplicar la ley al pie de la letra sin tener en cuenta la dimensión humana de este caso. Los murmullos en la sala se intensificaron, reflejando la sorpresa del público. Todos esperaban un castigo estándar, una multa o incluso una breve pena de prisión, tal como prescribe la ley para este tipo de delito. El juez continuó, con la voz más firme pero llena de verdadera compasión. Señor Johnson, usted es un veterano condecorado, un hombre que ha sacrificado mucho por su país. Es evidente que padece trastorno de estrés postraumático y que el sistema que se supone debe protegerlo le ha fallado. Hizo una pausa, recorrió con la mirada la habitación y luego continuó. En consecuencia, y en aras de la justicia, este tribunal ordena que se le incluya de inmediato en el programa de reintegración para veteranos sin hogar, un programa diseñado específicamente para ayudarle a reconstruir su vida. Una exclamación de asombro recorrió la sala. Algunos presentes se quedaron boquiabiertos, otros intercambiaron miradas de sorpresa.
El fiscal, inicialmente paralizado, finalmente asintió lentamente, consciente de que esta decisión iba más allá de un simple juicio. Esta sentencia conmocionó al tribunal porque trascendió el marco estrictamente judicial. Exigió una reflexión más amplia y urgente sobre cómo la sociedad trata a quienes han dado la vida por ella. En un susurro casi reverente, varias personas de la asamblea se volvieron hacia Samuel, como para ofrecerle una última señal de apoyo y esperanza. Samuel, por primera vez en mucho tiempo, dejó que una leve sonrisa se dibujara en su rostro cansado. Un peso pareció levantarse, una puerta que se abría a un futuro incierto pero esperanzador. Unos meses después del histórico veredicto, Samuel Johnson cruzó el umbral del Centro de Asistencia a Veteranos con una mezcla de aprensión y esperanza. El edificio, ubicado a las afueras de la ciudad, era modesto pero cálido, bañado por la suave luz de una mañana invernal. A su llegada, fue recibido por un equipo dedicado de psicólogos, trabajadores sociales y consejeros laborales, todos capacitados para apoyar a los veteranos en su regreso a la vida civil. El primer paso fue el apoyo psicológico. Durante sus sesiones, Samuel por fin pudo expresar el dolor oculto, las pesadillas que lo habían atormentado desde su regreso de Irak y la abrumadora soledad que lo había sumido en la calle. Cada palabra, cada silencio compartido, se convirtió en una piedra en el camino hacia la reconstrucción. Al mismo tiempo, lo alojaron en un apartamento temporal, modesto pero limpio, donde podía encontrar algo de estabilidad y seguridad. Este lugar, para Samuel, era mucho más que un simple techo, era un santuario, un refugio donde, poco a poco, podía recomponer su vida. El centro no se detuvo ahí. Un programa de orientación profesional le permitió explorar sus habilidades, actualizar sus cualificaciones y descubrir nuevos caminos. A través de talleres, capacitación y consultas personalizadas, Samuel redescubrió la fuerza para aspirar a un futuro mejor. Poco a poco, el veterano destrozado recuperó la confianza. Sus pasos, vacilantes al principio, se volvieron más seguros. Su mirada, durante mucho tiempo nublada por el dolor, se iluminó con una nueva determinación. Su historia, difundida primero por medios locales y luego nacionales, se convirtió en un símbolo poderoso. Reportajes, entrevistas y artículos relataron la trayectoria de este héroe olvidado que se negó a desaparecer en las sombras de la sociedad. La comunidad, conmovida por esta historia, se movilizó. Se organizaron campañas de recaudación de fondos para apoyar al centro y a sus beneficiarios. Se lanzaron campañas de concienciación que destacaron los desafíos específicos que enfrentan los veteranos sin hogar, quienes a menudo son invisibles en el debate público. Samuel, sin buscar protagonismo, se convirtió sin querer en una voz. Su valentía y resiliencia inspiraron a otros veteranos a buscar ayuda e impulsaron a las autoridades a revisar sus políticas de asistencia. No fue el final de su lucha, ni mucho menos, pero fue un nuevo comienzo, la prueba de que incluso después de las peores tormentas, es posible reconstruir, renacer. La historia de Samuel Johnson ya no era solo la de un hombre destrozado por la guerra y la sociedad, sino un espejo para toda una nación, un conmovedor recordatorio de las responsabilidades colectivas hacia aquellos que dieron su vida, su juventud y su salud para defender los ideales de un país. Su trayectoria, de héroe condecorado a hombre sin hogar, y luego a alguien que poco a poco recupera su lugar gracias a la justicia y la solidaridad, planteó profundas preguntas sobre la justicia social. ¿Cómo podía una sociedad celebrar a sus héroes en primera línea y luego abandonarlos en las sombras del olvido? ¿Qué significado le daba a la dignidad humana al dejar a hombres como Samuel a la deriva, sin ayuda ni reconocimiento? Los debates públicos se intensificaron, los medios de comunicación destacaron las deficiencias del sistema de apoyo a los veteranos, pero también las profundas grietas en el tejido social. Las voces de Samuel y de quienes lo habían apoyado se convirtieron en un vibrante llamado a la compasión, el cambio y la reforma. El juzgado municipal, antaño un lugar de fría aplicación de la ley, se había convertido en escenario de una transformación simbólica. El caso de Samuel Johnson había sacudido los cimientos de la justicia local, obligando a magistrados, abogados y ciudadanos a replantearse el verdadero significado de impartir justicia. En este lugar, donde cabría esperar un juicio impersonal, la justicia finalmente se había puesto al día con la humanidad. Había reconocido la complejidad de las vidas destrozadas, la necesidad de una perspectiva más amplia y humana. Hoy, el nombre de Samuel Johnson resuena mucho más allá de los tribunales. Se ha convertido en un símbolo de esperanza, un grito contra la indiferencia, un faro para quienes, en la sombra, aún buscan ayuda.
Y bajo esta nueva luz surge una verdad: la dignidad humana nunca debe depender de un uniforme, un título o un pasado glorioso, sino ser un derecho fundamental para todos, sin excepción.